una sola parte, creo que llegamos. Hoy veremos cómo es la teoría de recolección y traslado de indicios. La siguiente práctica que ustedes tendrán estará referido justamente a lo que es la recolección. No en la parte documentológica, sino que en la parte del procedimiento de cómo se tiene que levantar indicio y qué tipo de embalajes lleva cada característica de indicio. Es decir, dependiendo de la característica del indicio, va a tener un determinado proceso de levantamiento y se utilizará diferentes tipos de embalaje para ser transportados. Empezaremos con lo que es la cadena de custodia. ¿De qué trata la cadena de custodia? Hablaremos del primer punto. La cadena de custodia en el manual de criminalística está detallado en 4 pasos. Hablemos del primero. Se entiende por cadena de custodia a la documentación o registro cronológico de elementos hallados en el lugar del hecho y la manipulación adecuada desde su obtención hasta su presentación en la sala judicial. Bien, cadena de custodia es, el primer punto que detalla aquí importante, la documentación. ¿Cómo tiene que ser documentado? Cada vez que se recolecta un indicio, estará documentado básicamente en lo que es una ficha que va a detallar cómo fue el procedimiento, cómo se extrajo ese indicio, el personal que intervino, la fiscalía que intervino, que prácticamente la ficha que nosotros veremos a continuación. Esta ficha detalla cómo es la documentación de los indicios que se recolectan en el presunto lugar de intervención o lugar del hecho. Se va a registrar lo que es el día, la hora, eso se documenta en lo que es en la ficha, y los hallados encontrados en el lugar del hecho o lugar de intervención. Aquí vamos a agregar lugar del hecho o lugar de intervención. Y la manipulación adecuada. Esta parte aquí sí quiero hacer una pausa. En lo que es la manipulación adecuada. Hay diferentes tipos de manipulaciones. La manipulación adecuada prácticamente es una mala praxis. Manipulación, o sea, no cumplir lo que es la manipulación adecuada es justamente estaría llevando a lo que es una mala praxis. Manipulación adecuada quiere decir que yo voy a tomar todas las prevenciones posibles para el levantamiento de ese indicio. Ustedes para levantar una vaina servida, para tocar una vaina servida, para correr un mueble, para inspeccionar el lugar, ustedes toman medidas de prevención. Una de esas medidas de prevención es que para no contaminar utilizan guantes. Es decir, que ustedes toman una serie de prevenciones para evitar lo que es una contaminación sobre ese indicio. En sí, todo indicio al momento de ser recolectado va a tener un cierto grado de contaminación. Puede ser mínimo, puede ser en gran escala, pero todo indicio al momento de recolectarse tiene un cierto grado de contaminación. El objetivo del momento de recolectar un indicio es tratar de hacerlo con la menor grado de contaminación posible. Eso es la manipulación adecuada. Es cuando una persona toma todas las prevenciones para su recolección. Utilizan guante, utilizan pinzas quirúrgicas, que es algo que van a utilizar ustedes en la siguiente práctica. Este, van a tratar de entrar en contacto lo menos posible con ese objeto y posteriormente ser embalado. Luego se encuentra lo que es la manipulación por impericia. La manipulación por impericia es básicamente cuando se comete algún tipo de error como un descuido, como no usar guantes en el lugar de intervención o el lugar del hecho. Llega la policía científica y levanta una vaina servida con las manos desnudas. Ya la contaminó. Eh, Pisa una pisada, sobrepisa una pisada, o mueve de lugar o cambia de lugar un banco que se encontraba tirado. Ya me está haciendo una alteración por impericia. ¿Por qué una manipulación por impericia? Porque la persona tiene un conocimiento, se entiende que esa persona tiene una preparación y lo está haciendo por un descuido.
por una falta de profesionalismo. Entonces, eso es importante tener en cuenta al momento de ver si hay una manipulación adecuada, una manipulación por impericia. Luego se encuentra lo que es una manipulación por falta de conocimiento. Este tipo de manipulación, una manipulación por falta de conocimiento, por lo general lo suelen cometer personas que no tienen un conocimiento en criminalística, que no saben cómo puede llegar a perjudicar justamente esta alteración. Y le voy a plantear el siguiente ejemplo de cómo se suele dar. Por ejemplo, un cuerpo se encuentra boca abajo. Llega la madre de esa persona. La madre no lo va a dejar el cuerpo tal como está. ¿Qué es lo que hará? Lo primero que hará será ponerlo boca arriba. Es decir, me está cambiando lo que es la posición calavérica, de decúbito ventral a decúbito dorsal. Me acabo de contaminar y alterar lo que es la posición calavérica. Ahí hubo lo que es una alteración por desconocimiento. Esa persona no sabe qué puede llegar a perjudicarlo. O, por ejemplo, en un momento de desesperación, se dirige de manera rápida a la víctima o presunta víctima, y en lo que va en ese momento, patea o corre de lugar un mueble. Patea una vaina servida, corre de lugar un mueble, o toca algún tipo de elemento que se encontraba sobre la mesa, sobre el escritorio. Esa persona no tiene como objetivo, por finalidad, su acción es alterarlo, sino su objetivo es tratar de salvaguardar, tratar de asistir a esa persona, y en ese acto de bondad, de tratar de asistir a esa persona, acabo de cometer una manipulación por falta de conocimiento. Ese tipo no tiene ningún tipo de pena, o sea, no hay, es prácticamente justificable, se va a entender por la situación. Entonces, ahí, Tomás, sí, ¿alguien me iba, ¿alguien me iba a decir algo? ¿Nada? Bien. Este, nosotros llegamos a ver el caso de Nora Dalmazo, creo que sí, ¿verdad? Cuando hay un hermano, tira lo que le dice como si fuera un pituto, que básicamente es un proyectil que no llegó a perforar. En ese caso, el pituto que tiran al inodoro, justamente fue el hermano cuando tiró el pituto, me acaba de deshacerse, pero de manera por falta de conocimiento de lo que puede llevar a la reconstrucción del mismo. Es decir, que las personas que van a cometer una manipulación por falta de conocimiento suelen ser familiares, amigos, conocidos, vecinos, pero ya si son profesionales, puede estar lo que es la manipulación adecuada o la manipulación por impericia. Luego, otra característica que tenemos que tener en cuenta lo que es la cadena de custodia, un interrogante que también es valioso a nivel estratégico, es que nunca se va a tener una certeza si realmente se documentó todos los indicios plasmados en el lugar del hecho. Por ejemplo, nosotros nunca, es muy complicado y casi imposible saber que se documentó todo. Por ejemplo, en las prácticas, ustedes alguna vez me preguntaron, ¿están todo? Ya levantamos todo, y el que le da la certeza si ustedes levantaron o no levantaron todos de los indicios que fueron plasmados en esos simulacros, soy yo. Entonces recién tienen una certeza, sienten una tranquilidad que ya terminaron ustedes cuando yo les doy esa certeza. Ahora, pueden haber situaciones en donde los peritos, al momento de llegar al lugar del hecho, la policía científica, al lugar de intervención, al lugar del hecho, no recolecten toda la información, y la verdad que sí. Entonces, este es el punto importante a tener en cuenta, que nunca se va a tener una certeza si realmente estamos recolectando todos los indicios que realmente se plasmaron. Solamente podemos tener una mera certeza de que se está recolectando la mayoría y se los recolectó de manera adecuada. Pero que se levantó absolutamente todo, es prácticamente imposible de comprobar. Ahora bien, con, con respecto a lo que es aquí tenemos lo que es la manipulación adecuada, bien, y su obtención hasta su presencia en la sala judicial. Lo que se van a recolectar van a ser indicios, y estos indicios serán
ofrecidos en un tribunal. Es decir, estos indicios se van a convertir en evidencias físicas si se encuentran en condiciones de ser analizados científicamente. Y si pueden ser analizados científicamente, se van a convertir en pruebas, siempre y cuando el juez lo acepte y tenga un valor probatorio y ese objeto material tiene una vinculación con el hecho o con la víctima o victimario. Otro dato importante en lo que estamos aquí en este punto, con respecto a lo que es la recolección, las hipótesis, la idea, ustedes, en base a qué hacen la reconstrucción, ¿qué utilizan ustedes para hacer la reconstrucción de un hecho? El croquis. Uno es el croquis. Bien. ¿Y qué más? ¿Cómo Y el- los testimonios para ver si coincide también. Bien, bien. Y otra cosita más. ¿Se acuerdan que yo, como el práctico de recreación, ustedes tienen croquis, tienen los testimonios y también en la hojita, en la última hojita estaba detallado todo en el croquis, ¿cierto? Los indicios. Indicio, exactamente. ¿En base a qué se generan hipótesis de lo que es la reconstrucción del hecho? En base a los indicios. Exacto. Indicios. En indicio, ¿verdad? Es decir, que nosotros tratamos de hacer una reconstrucción, tratamos de formular una hipótesis, una idea, una suposición de lo que pudo haber sucedido en base a los indicios. Ahora yo le pregunto esto. Se levanta todo, absolutamente todo en el lugar del hecho y ustedes, en base a esa información que tienen, generan una hipótesis, una suposición de lo que pudo haber sucedido. 3 días después, se encuentra una vaina servida de diferente calibre a las recolectadas en el lugar. Esa nueva vaina servida puede cambiar la hipótesis que originalmente ustedes tenían, estaban formulando. Y sí, Sí. porque nosotros, Cambiaría, ¿verdad? Ya cambia. ¿Por qué? Porque hay un nuevo indicio, una nueva prueba material, una nueva pieza en el rompecabezas que la voy a tener que tener en cuenta al momento de formular esa hipótesis. Aquí quiero llegar. Que las hipótesis, las reconstrucciones en base a los indicios que se recolectaron en el lugar del hecho. Pero si por descuido, por falta de profesionalismo, por impericia o por directamente por falta de ganas de trabajar y querer hacerlo así nada más, justamente ese indicio no me va a justamente si me llega a faltar un indicio, esa hipótesis que yo voy a formular sería una hipótesis errónea, porque estoy dejando un indicio de lado. Entonces eso es importante al momento de plantear estrategia, al momento de analizar un caso, tener una certeza. Bien, ¿está todo? ¿Realmente se recolectaron todos los indicios? Y justamente, bueno, si llega a faltar algo, ese justamente va a cambiar, va a reformular toda nuestra idea o suposición y no toda nuestra reconstrucción. Bien, vamos con el siguiente punto. El objeto de la cadena de custodia es garantizar que el objeto o sustancia, esto debe de ser un fluido, que se presenta en un juicio como elemento de prueba tenga el mínimo deterioro, exceptuando los adquiridos por su propia naturaleza a través del tiempo y su deterioro posterior a su análisis pericial. Es decir, van a haber objetos que van a ser recolectados, pero que no van a sufrir cambios, no se van a alterar a través del tiempo. Por ejemplo, una vaina servida. Una vaina servida no se va a alterar. Una huella revelada tampoco va a tener un deterioro a través del tiempo. Tampoco un cabello. El cabello está compuesto por células muertas, entonces no se va a deteriorar prácticamente. Lo que sí va a sufrir un cierto deterioro serán partes orgánicas, algo que esté compuesto por células vivas. Por ejemplo, se encuentra un dedo, se encuentra fluido rojizo que presuntamente se trata de sangre, saliva, esperma. En sí, pruebas orgánicas que estén compuestas básicamente están compuestas por células, van a tener un deterioro, como aquí dice, adquiridos por su propia naturaleza.
Y también otras pruebas orgánicas, que aquí ya vamos a ampliar un poquito lo que es la rama de pruebas orgánicas, serán todo tipo de vegetación también va a intervenir. Como ejemplo, pueden ser hojas, pueden ser pastizales, pueden ser ramas. No solamente tiene que ser, se limita a lo que es orgánico de una persona, sino que también todo aquello, como nosotros hablamos, vimos en la práctica de entomología forense, que yo puse algunas plantas para que ustedes deduzcan bien si esta persona tiene una cierta hoja. Posiblemente esta persona fue trasladada en otro lugar o estuvo en otro lugar cercano porque esas hojas no se van a adherir a la presunta víctima de manera mágica. Va a haber algo, digamos, que va a hacer que esos elementos se adhieran. Y para que se adhieran, bueno, presuntamente esa persona estuvo cerca de un árbol, una rama, un arbusto que tienen esas hojas en particular. Todo indicio al momento de ser analizado pericialmente va a tener una alteración. Por ejemplo, yo quiero analizar una vaina servida, la voy a tener que manipular, la voy a tener que tocar. Pero lo importante de la cadena de custodia es que se deteriore lo menos posible, que se conserve lo mayor posible, que ya y cuando llega al momento de ser analizado, estén en las mejores condiciones para su análisis. Ahora bien, aquí esto es importante en lo que es la recolección. No es lo mismo recolectar un fluido rojizo que una vaina servida. Aquí el profesional puede dar prioridades al momento de su recolección. Yo le pregunto esto, pero yo sé que ustedes me lo van a responder inmediatamente. Se llega al lugar, hay fluido rojizo en las paredes, hay patrón de flujo y hay vaina servida. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuál recolectarían primero? ¿El fluido Y el, rojizo o la vaina servida? y el fluido, porque la vaina servida va a quedar ahí, no, ahí, en cambio el fluido, cada vez va a ir ¿Cómo? perdiendo Irían el fluido. por el fluido. Fluido porque si no después se seca y ya es imposible levantarlo. Exactamente. Entonces, ahí ustedes vieron, yo sabía que ustedes esto me lo iban a responder inmediatamente. Justamente porque le van a dar una prioridad. Ahora, aquí yo voy a entrar a un detalle ya particular. En el manual de criminalística hay algo que yo le agregaría, pero que no está en lo que es prioridades. Haría un anexo especial o alguna parte acá en lo que es el manual de criminalística, en lo que es parte de prioridades. Porque en sí, habrán indicios que van a requerir una cierta prioridad sobre otros. Por ejemplo, yo le daría prioridad a las personas pruebas orgánicas. Saliva, sangre, esperma, lo que puede ser un brazo, un dedo, lo voy a tratar de conservar para que tenga la menor alteración posible. ¿Qué sucede si se encuentra lo que es un brazo? Un brazo se va a ir a descomponer, va a liberar lo que es metano y dióxido de sulfuro. Eso va a traer las moscas y las moscas me van a contaminar, me van a dejar los huevecillos, esos huevecillos se van a convertir en larvas y me van a contaminar el brazo. Entonces yo le tengo que dar una cierta prioridad a ciertos indicios porque no requieren de una mayor recolección. Hay algunos que tengo que priorizar bien. Empecemos recolectando, pongamos este uno, este 2, este 3, vayamos en este orden porque necesitamos recolectar antes que se contaminen. Y no solamente puede haber una contaminación natural, puede haber una contaminación también por el factor externo, viento, sol, insectos que pueden invadir estas pruebas orgánicas. Entonces es necesario buscar y fijarse con qué. No es que lo hacemos de manera caprichosa, sino que tenemos que dar una cierta prioridad al momento de su recolección. Ahora, en los libros de criminalística no dice absolutamente nada de esto, pero es algo que se lo tendría que tener en cuenta, porque si yo dejo el brazo, los fluidos hasta el último, como me dijeron recién, va a estar seco y al momento de hacer la recolección prácticamente no va a tener la misma calidad. No lo voy a poder resolver con un hisopo, lo voy a tener que raspar de último, porque no me va a quedar otro. Vamos con el tercer punto. Toda persona que encuentre, reciba, recopile, embale, transporte, conserve, genere o analice muestras o elementos probatorios y documentos forman parte de la cadena de custodia y recibe el nombre de custodio. Aquí, un policía estatal
encuentra una pisada, encuentra una vaina servida, encuentra un fluido, él ya está participando en ese indicio, en la cadena de custodia. Un testigo, un hermano, un familiar encuentra un golpe o el fragmento de una mesa, esa persona está participando como testigo y también está participando como custodio. Toda persona que tenga una mínima interacción con ese indicio participa en lo que es en la cadena de custodia de ese indicio. A lo que le quiero dar acá importancia en la parte de el embale, en lo que es la recolección. Y esto es algo importante porque esto es lo que nosotros tendremos en la siguiente práctica. Dependiendo de las características del indicio, tendrán diferentes tipos de conservación y de embale. Objetos que presuntamente fueron utilizados para producir un daño, que pueden ser objetos pesados, pueden ser herramientas, pueden ser objetos cortopunzantes, pueden ser vidrio, puede ser arma de fuego, pueden ser cuchillos. Todo aquellos objetos pesados, voluminosos, que tienen una cierta participación y que se cree que pueden haber sido utilizados como armas homicidas si es que el cuerpo se encuentra sin vida, serán recolectados en caja. En resumen, cuchillo, martillo, arma de fuego, lo que se cree que se utilizó para producir un daño, eso va embalado en caja. Sí o sí va en caja. Con respecto al arma de fuego, hay que hacer importancia en que tiene que estar desmontada. Se tiene que sacar del cargador y se tiene que sacar del cartucho que se encuentra dentro de la recámara del arma. Si se trata de un revólver, se lo vacía al tambor. Pero nunca el arma es transportada cargada, jamás. Siempre se la va a descargar y se la va a llevar en partes. Con el cabello, todo lo que sea fibras o pequeños fragmentos de telas van en bolsa de papel. Entonces, si ustedes al momento de hacer la práctica encuentran cabello, lo tienen que embalar y guardar en bolsa de papel. Lo que es fluidos, diferentes tipos de fluidos, como sangre, esperma, saliva, eso será recolectado en hisopo. Se van a utilizar hisopos para su recolección y posterior documentado. Entonces van a utilizar todo lo que sea fluido, hisopo, para absorber ese material genético, para absorber posible material genético. Ya hablamos de caja. Lo que son objetos pequeños, como vainas servidas, como pulsera, anillo, algún tipo de accesorios, algo sólido y pequeño, aros. Esto irán embalados en bolsa de polímero con sellado a presión. Son prácticamente esas bolsitas que ustedes le ejercen una presión y se cierran. Eso irán en ese tipo de bolsa para su transporte. Lo que son prendas como ropa, zapatilla, buzo, campera, pantalones, todo tipo de vestimenta y calzados van en bolsas dimensionales grandes en donde se va a poder depositar esas prendas. Entonces, esto es lo que tienen que tener en cuenta para el siguiente práctico. Dependiendo de la característica del indicio, ustedes lo van a recolectar de cierta manera. No irá la parte documentológica en esta práctica. Solamente esta práctica que yo le daré será solamente para lo que es recolección. Quiero que ustedes, dependiendo de las características de un indicio, ustedes hagan una recolección. Y quiero que me diga bien, al cuchillo lo guardamos aquí, al martillo lo guardamos aquí, al arma de fuego lo guardamos también en esto, al cabello aquí, los fluidos que encontramos en la puerta o en la ventana, lo pusimos de esta manera. Entonces, todos diferentes tipos de fluidos, ustedes me van a explicar cómo fue esa recolección. Aquí, sí, necesariamente ustedes tienen que hacer el levantamiento y luego me tienen que explicar cómo fue ese proceso. Algo importante también, entrar en detalle con lo que es la cadena de custodia.
Si ustedes, cuando se guarda un arma de fuego dentro de la caja, está embalado, está recubierto para su transporte, si tiene algún tipo de caída, algún tipo de daño en su transporte, la contaminación y la alteración la consideran mínima, pequeña y todavía se encuentra apto para su análisis. Es decir, que si a mí me quieren impugnar un indicio, es decir, o el abogado de la otra parte me quiere decir, no, no podemos considerar ese indicio, ¿por qué? Porque en la cadena de custodia tuvo una caída, se cayó. El libro de manual de intervención de la policía científica aclara que todo daño que tenga desde su embale hasta llegar al centro, al laboratorio para su análisis, todo daño, toda alteración que tenga se la considera mínimo. Entonces, todavía está apto para su análisis, siempre y cuando fue levantado cumpliendo todos los protocolos en el lugar de intervención. Cuarto, se debe aplicar la cadena de custodia a todos aquellos indicios que generan pocas dudas en su participación en el hecho. Aquí es importante. Se debe aplicar la cadena de custodia a todos aquellos indicios que generan pocas dudas en su participación en el hecho, como también documentar su condición en el momento de su recolección, lugar y ubicación, material de embalado, alteración posterior a su análisis, cuando se está analizando en el laboratorio, como lo venimos hablando, va a tener un cierto grado de contaminación, y cambio entre custodio y custodio. Más que nada en el punto número 4 quiero hacer una pausa aquí. Lo demás es documentación y solamente detallar, digamos, de cómo tiene que ser la contaminación. Si va a tener una contaminación, va a ser posterior a su análisis. Pero dice, se debe aplicar la cadena de custodia a todos aquellos indicios que generan pocas dudas en su participación en el hecho. Es decir, si hay un indicio que genera pocas dudas, que nosotros sabemos a quién pertenece y sabemos que no tiene una relación con el hecho, lo mismo lo tengo que documentar. Lo mismo me lo tengo que llevar. Eso se hace sí o sí. Si, por ejemplo, se encuentra, este, se encuentra una vaina servida de un arma semiautomática. Esa vaina servida de la semiautomática sabemos a quién pertenece. Bien, lo documentamos, lo tenemos que entrar porque pertenece a esta arma, sí, se lo tiene que documentar. Por más que sea obvio, se lo tiene que documentar. Se encuentra lo que es un golpe sobre un mueble, pero un golpe viejo. Es decir, es un golpe que ya tiene su antigüedad, que no tiene, es prácticamente obvio que no tiene una relación con el hecho. ¿Lo documentamos? Lo tenemos que documentar. Pero de un golpe viejo, no importa, lo tenemos que documentar. No tenemos que discriminar ningún indicio, por más. Hay que documentar absolutamente todo. Lo que sí, bueno, luego, posteriormente, se analizará si tiene una relación o no con el hecho. Yo hasta el momento, indicio que yo vea, como golpe, vaina servida, pisada, diferentes tipos de fluidos, lo tengo que documentar. Bien, ahora, vamos a hablar con lo que es respecto a la planilla. ¿Cómo se encuentra conformada esta planilla en donde van a estar documentados los diferentes tipos de indicios? Esta es una ficha generalizada. En la planilla va pura documentación formal, fecha, hora de llegada de la policía, de la policía científica, cuando va a empezar lo que es la cadena de custodia, la finalización, que es cuando termina lo que es el embalaje, la carátula, homicidio simple, homicidio culposo, femicidio, el sumario, prácticamente todo de documentación, la cantidad, el número de la causa, el año, imputado, los victimarios, si es que hay, esto puede estar en blanco hasta que se demuestre si hay personas, ¿por qué? ¿En qué manera esto va a estar completamente vacío, va a terminar vacío? Por ejemplo, en caso de muerte de accidente. En caso de muerte accidentales no hay imputados, no hay responsables de esa muerte. Entonces puede quedar vacío. O como también pueden haber varios. Esto me puede quedar chico, esta planilla, para poner el nombre de todo el involucrado en el caso.
Juzgado y fiscalía, solamente el nombre del fiscal, nombre del secretario, dependencia interventora, dependencia a cargo de la recolección. Observaciones. Aquí en observaciones se puede detallar diferentes tipos de situaciones. Se puede detallar aquí que que tuvieron demoras por cierto inconveniente, corte de ruta, o porque no quedaron con combustible, o porque el vehículo se averió. También pueden ser con la hora de llegada, de que se llegaron ante en un escenario, un lugar de intervención en área abierta y estaba lloviendo, entonces por la situación tormentosa se dificultó lo que es la investigación y la llegada. Simplemente se va a detallar todo aquello inconveniente que se tuvieron al momento de llegar al lugar de intervención. Este dato por lo general va a ser prácticamente casi el mismo para todos los indicios. Puede variar entre una y otra cosa. Y aquí lo importante que no todos los indicios van a estar vinculados con un imputado. Por ejemplo, si participaron 3 personas, se plasmaron diferentes tipos de indicios, esos indicios van a tener una vinculación con ciertos sospechosos o con ciertos imputados. Aquí, datos de la muestra. Descripción de la muestra. Aquí es prácticamente algo que nosotros lo venimos viendo en lo que es las carpetas técnicas. Recuerdan que cuando nosotros armamos lo que es la carpeta técnica al momento de describir un indicio, ustedes hacen una descripción corta y concisa, yendo prácticamente al punto. ¿Por qué que yo le decía que hagan una descripción chica, que no sean muy expansivos? Justamente por el tamaño, la dimensión, el espacio que me da la ficha para poder describir la característica de ese indicio. Es por eso que siempre yo le pedí una descripción corta, concisa, que vaya directamente en Tucumano, que vaya a lo bife en cómo esa descripción. Entonces aquí descripción, prácticamente, por ejemplo, mancha rojiza de color carmesí con un diámetro tanto y un ancho de tanto, eso solamente voy a describir. Voy a describir el color, la dimensión, una descripción simple. Modo de conservación. Bien. ¿Cómo se conservó? El medio ambiente, si abierto o cerrado. Y otro, que puede ser un semiabierto, puede ser lo que es una galería, puede ser un área abierta, pero con techado. Se va a especificar en qué situación. Es decir, en qué lugar se encontraba. Y bueno, si es otro, bueno, voy a tener que especificar si fue un área semiabierta o totalmente abierta. Lugar de toma de la muestra. Aquí, esta parte. ¿Cómo le decíamos nosotros en la carpeta técnica? La ubicación. ¿Se acuerda que nosotros al momento de describir, qué le poníamos? El título, el nombre de ese indicio, la descripción, la ubicación y luego lo que es el trabajo de fotografía. Aquí, lugar de la toma de la muestra. Bueno, se encontraba localizado a tantos metros de la pared norte y a tantos metros de la pared este o de la pared oeste. Prácticamente lo que ustedes vienen haciendo en las prácticas. Aquí, en esta ficha están viendo que ustedes estuvieron trabajando esta ficha desde el comienzo. Hora de recolección, se va a documentar la hora que fue recolectada esa muestra. Interventor a cargo, se van a nombrar los profesionales, la policía científica que van a intervenir en la recolección. Aquí algo importante, algo nuevo, los testigos. Los testigos, por lo general, suelen ser familiares. Gente que está ahí, pero no participa, no, la policía no la va guiando. Sí, aquí vamos a recolectar sangre, aquí vamos a recolectar esto, no. Aquí los testigos simplemente firman. Ellos firman así, ¿cómo es su nombre? Tanto, listo. A la madre, al hermano, alguien le pone el nombre de testigo. Pero aquí no es tan importante eso. Prácticamente los testigos que participaron en la recolección va a estar ahí que un familiar y le hacen firmar ahí todas las pruebas que se recolectaron. En observaciones, aquí se va a detallar si es que hubo algún tipo de eventualidad o, por ejemplo, yo dije, no, le han levantado mal esa muestra o le han levantado la vaina servida con la mano y yo no quiero firmar. Y aquí en observaciones, ¿qué se pondrá? Bueno, el testigo se negó a firmar porque reclama que el indicio no fue manipulado adecuadamente. Es decir, no se levantó ese indicio tomando todas las consideraciones. Se pueden dar esa situación.
Como también me pueden abrir una causa por falta de participación. Es más seguro que pase lo último que le dije, que realmente me tomen aquí lo que yo voy a declarar diciendo que no hicieron mal el procedimiento. No, ellos van a poner, si no quiere participar, bueno, listo, falta de participación. Y luego aquí lo que hará es responsable en la cadena de custodia. Aquí pueden haber varios en lo que son los responsables de la cadena de custodia. Pero aquí en la cadena de custodia, este punto en particular se refiere a cuando empieza el traslado. Aquí es cuando empieza el traslado de ese indicio. Y aquí el personal interventor es la persona que recolectaron, y aquí es las personas que se encargan del traslado de ese momento. Si el indicio tiene algún tipo de daño, lesión en el trayecto, los responsables de esa alteración justamente serán los responsables de la cadena de custodia. Bien, quiero dejar hasta aquí para que ya en la siguiente clase hablaremos, digamos, cómo es la recolección, embalaje y rotulado de esos indicios. Serán estos puntos. ¿Dudas, preguntas, consultas? No. Al parecer ninguno. Bien, lo bueno es que la clase queda grabada. Si la quieren repetir, si surge alguna duda, la podemos ver en los primeros minutos de la siguiente clase, antes de entrar a práctica. Toda duda, consulta que ustedes tengan con respecto a lo que venimos viendo o con lo que ya vimos en las primeras, en la segunda, tercera, cuarta, quinta clase, lo vemos en clase. Bien, recuerden, la clase que viene tienen práctica y lleven lo de siempre, camisolín, el traje. Linterna. Linterna eh, la van a necesitar para la siguiente. Ahora ustedes van a tener Bien. 2 días de práctica seguidos porque ya a mitad de curso el colegio cierra y las clases que nos estarían quedando serían de manera virtual. Entonces le quiero dar las dos, por lo menos las dos prácticas, una de recolección y la otra práctica que le quiero dar es de trayectoria de proyectiles. Esas dos prácticas le quiero dar, Esta es la que va a ser de noche. se me va a complicar. Si le tengo que dar de noche, ya vemos si le doy de noche, le doy en el sótano. Porque en el sótano, Bien. ahí ya no, lo vamos a tratar de organizar. Y a ver, digamos, qué tal queda en el sótano y de ahí lo vemos. Bueno, entonces, Ok. que estaremos quedando hasta aquí y nos estaremos viendo la próxima clase para la práctica. Que tengan buenas tardes. Bueno, Igualmente. igualmente. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.